Ya aquí, yo hice un enroque con las clases, ojo, porque esta semana nos tocaba ver, no me acuerdo si el martes creo que nos tocaba ver logaritmos exponenciales, y lo voy a cambiar para la próxima semana, para el próximo martes, para que tengamos más tiempo de preparar el control, y después nos va a quedar el martes de exponencial y logaritmo, creo, y el jueves de ejercicios, ¿ya? Así que ojo con esas cositas. Por eso fue que le había parecido raro tal vez que el coordinador dijo que no entraba logaritmo y exponencial en el control, que es por eso que yo hice este enroque. Sin más, retomemos el ejercicio que dejamos pendiente el martes, ¿ya? Me parece que podríamos empezarlo desde cero, pero un poco más rápido, poniéndole chala. Eh, Al final del día ya tenemos que estar más acostumbrados a los ejercicios y empezar a verlos rápidamente. Entonces, ¿se acuerdan que este ejercicio decía, tienes una función f de x que depende de funciones trigonométricas y que te gustaría determinar la amplitud, periodo, ángulo de fase y graficarla en un periodo? Y uno decía, si me están preguntando por la amplitud, el periodo, el ángulo de fase, esto es una sinusoidal, y uno se la empezaba a jugar por ahí. El problema era cómo armo esta sinusoidal, ¿cierto? Y habíamos conversado de que uno lo que estaba buscando siempre era algo del estilo a seno de x más b coseno. No, en realidad no es seno solamente de x, sorry. Uno siempre está en busca de algo del estilo a seno de algún ángulo más menos tal vez b coseno de el mismo ángulo. Y eso era fundamental porque nos iba a permitir juntarlo todo en un solo seno del ángulo más algún desfase. Eso es lo que yo creo que, digo, me gustaría que quedara en sus retinas. Con eso en mente, la parte del seno de x, si te das cuenta, estaba media rara, porque había un desfase que no era tan cómodo y que tampoco nos gustaba que estuviera una función multiplicándose. ¿Ok? Entonces, si te acuerdas, nosotros hicimos un experimento y dice, ¿qué pasa si yo utilizo las propiedades de la suma de ángulos en ese seno y veo cómo queda? Para eliminar esos posibles casos. Entonces, por un lado, está que seno de pi medios menos 2x se puede escribir como, ¿tú te acuerdas? Seno del primero, coseno del segundo, menos seno del segundo, coseno del primero. Creo que lo escribí bien, ¿sí? Y aquí tú te diste cuenta, inmediatamente, que coseno de pi medios es 0. Entonces todo eso se te iba. Y también te diste cuenta que coseno de pi medios es 1. Así que al final del día lo único que te quedó es coseno de 2x. También dijimos que si te acordabas de la propiedad, tener el seno de pi medios medio un ángulo es literalmente escribir el coseno de ese mismo ángulo porque era un desplazamiento e incluso nos recordamos cómo se construía eso en base a un triángulo rectángulo. Ya con eso en mente, tú dices, ya, esto de acá es menos un medio coseno 2x. Entonces, al lado izquierdo, ojalá me quedara algo por seno de 2x, el mismo ángulo. Y de ser así, yo puedo utilizar mi artillería de las sinusoidales. Pero ahí, ¿cuál es el truco que hicimos? ¿Te acuerdas que 2 seno de... No, es seno de 2x, discúlpame. Seno 2x se puede escribir como 2 seno de x por coseno de x, utilizando la misma propiedad. O sea que seno de x, coseno de x, es lo mismo que decir un medio seno de 2x. Ya lo único que hice fue el 2 pasarlo dividiendo. O sea que f de x se puede reescribir como un medio seno de 2x menos un medio coseno de 2x.
Perfecto. Entonces, ¿qué venía después? Lo interesante era poder reescribir esto como coseno de phi, seno de 2x, menos seno de phi, coseno de 2x. Y ahí dijimos que no había un ángulo tal que el seno y su coseno fuera un medio. Así que había que hacer un truquito. Por un lado tratamos de hacerlo con la amplitud, pero como que teníamos que retratarlo. Y ahí no me acuerdo quién, me disculpo, todavía no me aprendo todos los nombres, dijo, pero profe, en realidad podríamos, o pero Alonso, podríamos llegar y multiplicar por uno conveniente para armar lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Estamos pensando en un ángulo que su seno y su coseno sean el mismo. Entonces uno se imagina a pi cuarto o 45 grados. Eh, ¿Y cuál es el seno y el coseno de pi cuartos? Es raíz de 2 partido 2. Entonces, para armar un raíz de 2 partido 2, acá lo único que te falta es multiplicar por raíz de 2. Pero si multiplicas por raíz de 2, también tienes que dividir por raíz de 2. Entonces aquí estaba la magia. Por raíz de 2 por raíz de 2. Y que era mucho más simple que todo el problema, digo, todo el atado de la amplitud. De que se puede hacer, se puede, pero creo que salía mucho más cómodo así. 1 partido raíz de 2, que es el de afuera, digo el de abajito. Y aquí nos queda raíz de 2 partido 2, seno 2x, menos raíz de 2 partido 2, coseno de 2, 2x. Y ahí ya podíamos juntar. ¿Te acuerdas que raíz de 2 partido 2, o 1 partido raíz de 2 es algo que no nos gusta mucho, así que lo racionalizamos. Aquí te queda raíz de 2 partido 2. Y aquí te daba, voy a hacer un paso extra, que es coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos, digo de 2x, menos seno de pi cuartos por coseno de 2x. Y ahora sí que sí, el final final de los finales es seno de 2x pi cuartos. Y aquí tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el signo que tienes que poner entre medio? Si aquí hay un menos, uno estaría súper tentado a poner un menos. En este caso, sí es ese menos, pero tenés que validarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces uno podría jugar con la paridad o imparidad de las funciones. ¿Te acuerdas que seno de x, de menos x es lo mismo que menos seno de x, o que coseno de menos x es igual a coseno de x? Así que de repente hay que tener un poco de cuidado, no siempre, pero prefiero decírtelo para que te quedes con eso en mente. Pones el menos y pruebas. Dice, ya, si tomo esto, utilizo la propiedad de la separación de las funciones trigonométricas por la suma y la resta de los ángulos, te va a quedar seno del primero, seno de 2x, por coseno del segundo, menos seno del segundo, seno de pi cuartos, y coseno del segundo. Ah, perfecto, todo funcionó bien, no hay ningún problema. Así que ahí quedó nuestra sinusoidal. Y ahora lo único que falta es encontrar la amplitud, el ángulo que le pusimos de fase y el periodo. Y después graficarlo. La amplitud, ¿tú te acuerdas que es el valor absoluto de el coeficiente que está acompañando a la función trigonométrica? Ojo, 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 que acuérdate que esto podría ser perfectamente coseno de 2x menos oro de fase. También funciona, aquí habría que armar unas cosas distintas, pero es a gusto del consumidor. Yo lo hemos visto en clases con seno, así que mejor seguir con ese. Ok, entonces el que está acompañando a la única función trigonométrica multiplicando es la amplitud en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque si fuera menos, después igual con la forma sinusoidal del seno, te va a llegar entre menos ese valor y el valor en positivo. Entonces si queremos ser muy explícitos, tendría que ser así. El ángulo de fase, el periodo en realidad, sorry,
El periodo, si te acuerdas, es el que está acompañando a la variable dentro del argumento de forma multiplicativa, o sea que el 2, y como sabemos que el periodo original está en función de 2pi, tenía una relación entre 2pi y esta velocidad al final del día que le estamos agregando, que era nada más ni nada menos que, déjame acordarme bien, 2pi partido el valor absoluto de 2. Sí, a ver, si te acuerdas, esto uno generalmente lo escribe así: a seno de bx más c. La amplitud de a, el periodo es 2pi partido valor absoluto de b, y el ángulo de fase es menos b partido c. Si es que me acuerdo bien. Creo que sí. Si no, es el revés. Ven que la memoria es frágil. Entonces el ángulo de fase te va a quedar menos 2 partido menos pi cuarto. Y eso es, ¿cómo te queda? 8 partido pi, o pi partido 8, o es c menos c partido b. Es menos C partido B, creo. Sí, me da la impresión que sí. ¿Cómo yo lo decía? A ver, te queda 2x, o más fácil, bx menos c más c igual, oh, disculpen, eso pasa por dormir poco. Para sacar el ángulo de fase lo que tienen que hacer es resolver esa ecuación. O sea que el argumento se tiene que ir a 0. Te queda bx igual menos c y x igual menos c partido b. Ahí está. Es que uno no necesita memoria cuando tiene el concepto. Entonces, menos C partido. Igual, gracias. No sé quién habló, no alcanza a ver, pero bacán. Ahí también a Diego lo escribió. Menos C partido B, que en nuestro caso es pi cuartos partido 2, o sea que es pi octavos. Hasta aquí, con la mano al corazón. ¿Algún problema? ¿Alguna cosa que no le haga sentido? Porque a mí lo importante es que esto le haga sentido, eh, y que vayan siguiendo como el paso a paso. Después viene la fase de que ustedes van a estudiar o ya están estudiando y se van a dar cuenta de que hay cosas que les resultan más difíciles y las van a tener que estudiar. Matías, cuéntame. Tengo una pregunta, pero es como más entre, entre raíz de 2 partido en raíz de 2 y un 1 ¿Ya? partido en raíz de 2. O sea, ahí se racionaliza normal, pero no entiendo cómo, a ver, pasó lo de adentro y esas cosas. Ah, ya, mira. Básicamente, digo, pero entiendes el concepto de por qué pusimos este uno conveniente y no ponerle Sí, raíz de sí. 3 partido 3. Ya. Entonces, fíjate que este raíz de 2 partido raíz de 2 tú lo puedes escribir sin ningún problema así, como raíz de 2 por 1 partido raíz de 2. ¿Ok? Y lo que tienes Sí, ahí sí. es algo de este estilo: A por B o C más D. Considera que ahí hay 1 partido raíz de 2, ahí está el raíz de 2, este C es todo ese queso de ahí, y este D es el puro queso de ahí. Entonces lo único que hice yo fue tomar esto como dejar el A y distribuir BC más BD. Entonces fíjate, tomé este raíz de 2, lo distribuí con el primero, así que te queda raíz de 2 por un medio, es raíz de 2 partido 2, que es ese de ahí, con el C. Después este se multiplica por el segundo y te queda raíz de 2 partido 2, que es ese de ahí, y el coseno. Y este 1 partido raíz de 2 te quedó solito afuera. Lo di vuelta porque es una multiplicación. Y este, como a uno no le gusta que la raíz esté abajo, lo racionaliza. Pero solamente en ese momento, porque lo que estábamos buscando era armar ese raíz de 2 partido 2 para el coseno y el seno de 45. Este fue como un auxiliar, es como el resultado que quedó. Ya, ya. ¿Súper? Gracias. Sí, sí, sí. Perfecto. Alejandro me pregunta si puedo repetir lo del periodo. ¿Ya? Perfecto, no, no hay ningún problema. El periodo, si recordamos, es cuánto me demoro en dar una vuelta, ¿ya? O volver en hacer no quiero decir el periodo porque es recursivo, pero
recordemos que las funciones trigonométricas seno y coseno son de esta forma. Entonces, ¿cómo te lo digo? Hay una característica que se repite. Si uno puede decir, vuelvo al punto inicial y ahí hago medio periodo, no, porque voy a la parte positiva, después voy a la parte negativa, y ahí hice toda la característica real de mi función sinusoidal. Desde en ese momento en adelante, se repite lo mismo, por el fin de los tiempos, tanto positivo como negativo, ¿cierto? Pero eso pasa cuando tú tienes seno de x. Si tú le pones seno de, no sé, 20x, significa que cada vez que estoy agregándole un pichintún al x, ese lo estoy multiplicando por 20. Entonces, en lugar de hacer esto así muy tranqui, como lo estoy acelerando por 20, estoy haciendo esto. Por lo tanto, mi periodo, si te das cuenta, lo que me demoré, el demorarte lo podrías pensar como cuántos x pasé, es súper cortito. Y si hubiese sido seno de 1000x, tuviera quedado una cosa así, ta, 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 ta. Entonces el periodo es más chico todavía. Sin embargo, si hubiésemos puesto seno de 0.5x, el periodo se demora, porque le estoy diciendo, cada vez que avanzas un poquito en x, eso dividido a la mitad. Entonces, hace que al final del día, el que está acompañando a la variable dentro del argumento es una suerte de velocidad. Y esa velocidad afecta en qué tan rápido o qué tan lento completo un periodo. O sea, tengo que tener una relación entre el periodo original, que viene a ser del seno de x, con el seno de algo, de x. Y esa relación para el nuevo periodo es tomar el original y dividirlo por el valor absoluto de tu nueva, entre muchas, muchas, muchas comillas, tu nueva velocidad. Entonces lo que está diciendo esto es que si antes yo me demoraba 2pi en hacer esta vuelta, la nueva que tiene periodo pi me voy a demorar la mitad. No sé si ahí queda más claro, Alejandro. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, bacán. Ya. Y el ángulo de fase, lo único que nos está diciendo es, tienes que mover tu función desde el origen hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Déjeme hacer una página nueva para que quede más clarence. Dijimos amplitud, radio 2 partido 2, periodo, dijimos que era pi, y que el ángulo de fase era pi octavos. La forma ya mecánica de hacer esto es la siguiente. El ángulo de fase te dice cuánto te tenés que mover. O sea, me voy a mover pi octavos. Si hubiese sido menos pi octavo, lo pongo acá. Ojo. Y después dice, ya, mi periodo ahora es pi. O sea que lo que me demoro en hacer una vuelta es pi más pi octavos. O si no te gustan las sumas de fracciones, lo juntas y te queda 9 pi octavos. Pero eso es cosa de gusto, ¿cierto? Fíjate que te dicen en el ejercicio grafica solamente un periodo, así que tú escoges. Yo creo que es mucho más fácil graficar desde el original, que el que uno se conoce, y desplazarlo un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero si tú quieres, puedes hacerlo como desde el 1283 hacia otro lado. Da lo mismo, pero lo más fácil es hacerlo así. Ok, ahí tengo un periodo. Ahora lo que me falta es decir, este es el eje Y, que va a ser de nuestra función fx, ¿cierto? Nuestro eje X. Y ver cuáles son las bandas, hasta dónde va a ser el máximo, va a ser el mínimo de nuestra función. Y eso te lo dice la amplitud. La amplitud te dice, ya, puedes llegar hasta raíz de 2 partido 2 y hasta, déjeme ver si lo chunté, sí, parece que sí, menos raíz de 2 partido 2.
Entonces yo voy a poner como una suerte de banda acá, que me va a decir que mi función trigonométrica, mi función sinusoidal, no se puede pasar de eso. Como el seno y el coseno no se pueden pasar de -1 a 1, esta en particular, raíz de 2 partido 2, seno de 2x menos pi cuartos, no se puede pasar de entre menos raíz de 2 partido 2 y raíz de 2 partido 2. Y ya para ir terminando, este te queda algo así. Ahí, ahí, a la mitad y ahí. Si alguien quiere saber cuál es ese punto, al igual que el seno se hace 0 en pi, que aquí tengo 0, 2pi, y este es pi, es la mitad. Así que aquí te va a quedar a la mitad de la distancia. O sea que este sería como pi octavos más pi medios. Porque si el periodo completo está entre pi octavos y pi, la mitad va a estar entre pi octavos y pi medios. ¿Ya? Podríamos haberlo dibujado como construyéndolo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que creo que de las primeras clases empezamos así como, ya, seno de x es así. Después seno de 2x era más rápido. Y después seno de 2x menos pi cuarto es así un desplazamiento. Pero creo que ya no vale la pena porque también uno tiene que hacer las cosas un poquito más rápido en estos contextos. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poquito de cómo graficarlo, es, primero considera, digo, no hay un orden, pero es una recomendación. Pon el ángulo de fase o el desplazamiento. No sé cuál es el que les gusta más. Ese va a ser tu punto de inicio. ¿Ya? Generalmente el seno, si te acuerdas que parte en 0 y hace esto. Pero ese valor de ahí lo está desplazando. Considera ese el ángulo de fase, súmale el periodo, y ahí ya va a tener un esquema de una vuelta de la función sinusoidal. Traza la amplitud para saber cuál es tu banda. Profe, ¿cómo crees que lo preguntarán en el control? Ah, déjame terminar esto. Uno traza las bandas y después dibuja un periodo, ya así como al voleo. Y si quieres darle más color, puedes poner como donde se corta. Y se corta siempre en la mitad de esto. Entre pi octavos y pi más pi octavos, la mitad es pi octavos más pi medios. Ahí Matías pregunta, ¿cómo cree que lo preguntan al control? Yo me imagino que te podrían poner la misma gráfica y que las alternativas sean amplitud, no sé, por raíz de 2 partido 2, la alternativa B sea, no sé, pues la amplitud va a valer, no sé, raíz de 2 partido 3, el periodo tanto, o te podrían decir, tomas esta f de x, que es la que vimos acá arriba, y te ponen, no sé, pues 4 gráficas distintas. Dicen, ¿cuál es la que corresponde a esta función? Yo creo que eso te podrían preguntar una cosa como de alternativa. En condiciones normales, este es un ejercicio así, pero clásico, clásico de certamen o control, que es como calcularle todo y graficarlo. ¿Ok? ¿Cómo quedamos con este? Yo creo que tenía como de todo, como un poquito de triquiñuelas, armar la sinusoidal y después graficarla. Si no hay problema, seguimos con el siguiente. Ya me quiero meter más como a algunas ecuaciones trigonométricas. Pero antes de eso, eh, quiero hacer un repaso en algo que siempre, siempre veo que nos equivocamos. Ya no estoy hablando con ustedes, estoy hablando así como en general. Em, pero creo que tal vez los profes no hacen mucho ahí con esto. Y como yo me di cuenta en un momento que era complejo, creo que es necesario como aprender de los errores anteriores y explicarlo bien. ¿Por qué te pongo este recuerdo? Porque creo que uno está muy tentado a hacer lo siguiente, está en el álgebra y dice, ah, seno de x, digo, seno cuadrado de x igual seno de x, 1 partido seno de x, te queda seno de x igual 1. Ah, acá estaba el truco. Entonces, para que seno de x sea 1, lo único que tiene que pasar es que sea igual pi medios y le doy infinitas vueltas.
2k pi, k pertenece a z. Y a esta solución, que uno dice, estaba el truco, pero que solamente había una, no hay una alternativa B acá, porque solamente el seno se hace uno en un momento. Aquí te comiste infinitas soluciones. ¿Y por qué te comiste infinitas soluciones en hacer esto? Y piénsalo un poco, pero viene del cálculo, ¿ya? De lo mismo que ustedes estuvieron viendo al principio de semestre respecto a cálculo, de las restricciones que uno podía hacer en una ecuación, de las cosas que no podías hacer. eh, este es el ejemplo así como en la trigonometría. Para darte un tip, 1 partido seno de x, tú estás buscando x. Y hasta el momento, cuando te doy esa ecuación, así como solamente seno cuadrado de x igual seno de x, no tienes ideas quién es x y no hay una restricción asociada a x. Por lo tanto, x puede ser cualquier cosa. Y en particular, x podría ser, sin ningún problema, podría ser x igual 0 o x igual pi. ¿Y qué pasa cuando x vale 0 o cuando x vale pi? El seno de x vale 0 y el seno de pi también vale 0. O sea que aquí estarías dividiendo por 0. Y sabemos que dividir por 0 es el peor pecado que podríamos cometer acá. Así que uno no puede llegar y dividir por cosas que a priori no conoce. Si estás dividiendo por 1 partido 2, ahí bacán, porque el 2 nunca va a ser 0. Si estás dividiendo por 1 partido 100, bacán, porque el 100 tampoco nunca va a ser 0. Pero si divides por 1 partido seno de x se podría hacer 0 en algún momento. Y eso no se te puede olvidar. Así que, cuando tengas problemas trigonométricos o ecuaciones trigonométricas, como cualquier otra ecuación, restringe. Aquí no hay ninguna restricción, pero tampoco puedes cometer ningún crimen. Cuando tengas este estilo de cosas, ojalá no simplificar. Ya, ojalá no dividir. Digo, no tienes que dividir en realidad, a menos que estés totalmente seguro de que no va a haber ningún problema. Me explico. En este caso, lo mejor hubiese sido, como no puedo dividir, voy a pasarlo todo para un otro lado. Seno cuadrado de x menos seno de x igual 0. Restar o sumar está súper bien porque aunque restes 0, aunque sumes 0, la ecuación no se indetermina. Pero si divides por 0, sí se indetermina. Y eso es lo que no puedes olvidar. Segundo paso, tengo manzana cuadrada por menos manzana. Puedo factorizar por manzana. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo tengo a por b igual 0, eso significa que a vale 0 o que b vale 0. Que a vale 0 o que b vale 0. O sea que las soluciones son seno de x vale 0 o seno de x vale 1. Y aquí viene la magia. Aquí es x igual, puede ser 0 más 2k pi o pi más 2k pi o x es igual a pi medios más 2k pi. Esto de acá, como es cada media vuelta, se puede Capino. juntar como x es igual a pi más k pi o x es igual a pi medios más 2k pi. Con k en los enteros. El de la Alemia decía izquierda algo. es. El de la izquierda puede ser capino más. Sí, pues. Sí, mira. Ese de ahí puede ser 2k pi o pi más 2k pi, lo junté en ese nomás. Pi más k pi. Ah, sí, pues tenía toda razón, da lo mismo. Lo puedo escribir como k pi, más fácil todavía. Queda más bonito aún. Súper. Entonces, mis sinceras disculpas si creen que estoy avanzando muy lento, pero creo que era importante recalcarlo porque a veces se nos pasa, lo pasamos por alto. Porque estamos muy mecanizados a la álgebra del colegio, sin desmerecer, de empezar a dividir, dividir, simplificar. Y está bien porque ese era el nivel, pero ahora hay que estar considerando otras cosas. Y con eso en mente, vamos a pasar a un ejercicio que ustedes se imaginarán que sí está involucrado esto. Determina o demuestre para todos los valores de
A perteneciente a los reales, excepto el 2. Aquí me faltó algo. ¿Qué era lo que me faltaba? Era que no tiene solución, parece. Déjenme revisar si lo tengo por acá. Sí. La ecuación no tiene solución. Y después uno le pregunta como, ya, para cualquier número distinto de 2 no tiene solución, ¿qué sucede cuando ese A vale 2? Entonces aquí, ojo, que hay una variable que es la incógnita, la X, y hay una constante que es la A. Entonces, la A no te estoy preguntando cómo demuestra, digo, despeja la A. Estoy diciendo, considera que la A es constante. Te va a estar molestando todo el ejercicio, pero está ahí. ¿Ya? Ojo con estos ejercicios que te combinan constantes con variables. En nuestro caso, la variable aquí es ¿cómo te lo digo? La variable es la X y la A es una constante. Perfecto. Entonces comencemos. Veamos el ejercicio. Hay que respirar, hay que leerlo 2 veces. Y uno dice, ya, tengo una fracción, tengo una suma, tengo SA, pero hay algo que está raro, ¿cierto? Como que hay cosas que no te calzan, que uno dice, ya, ese seno cuadrado de X, con el coseno de X, ¿qué le puedo hacer? Sin embargo, uno podría pensar, si yo tuviera toda esta ecuación escrita en función de seno de X, podría factorizar, o si toda esta función, o esta ecuación estuviera escrita en función de coseno de X, yo podría factorizar, incluso si en lugar de ese coseno de cuadrado, digo, ese seno de X cuadrado hubiese sido un coseno cuadrado, podría haber juntado un poco las cosas y hacer alguna alternativa más trigonométrica. Entonces la pregunta es, ¿puedo pasar del coseno a un seno? Sí, podrías hacer la clásica como que coseno de x es igual a seno de pi medios menos x, o x menos pi medios, siempre se me olvida, pero esa es la idea, hay un desplazamiento. Pero hacer eso en una ecuación trigonométrica te va a empeorar las cosas, porque si después tienes coseno de x más coseno de x menos pi medios, en realidad como que esas cosas son difíciles de resolver. Si tuvieras coseno de x menos coseno cuadrado de x, ahí estamos súper bien porque igual que el ejercicio anterior, factorizamos y encontramos las soluciones. Así que creo yo que tal vez irnos por esa alternativa no va a ser muy beneficioso. Después, puedo pasar de seno cuadrado de x a coseno cuadrado de x o a coseno de x o algo en función de solamente coseno de x sin ningún desplazamiento. Y eso no se acuerda. Sí, sí puedo. Puedo usar la identidad fundamental de la trigonometría. Vamos a poner aquí como que recuerdo. Seno cuadrado de cualquier cosa más coseno cuadrado de cualquier cosa es 1. Entonces la ecuación te podría quedar en realidad algo así. 1 más 1 menos coseno cuadrado de x partido 1 más coseno de x es igual a menos coseno de x. Ya, ¿por qué hicimos todo ese show? Hicimos todo ese show porque ahora fíjate que toda la ecuación quedó en función de coseno de x, ¿ya? Puedes verlo así como 1 más 1 menos manzana cuadrada, la clásica, la peor manzana de la vida. Manzana cuadrada, 1 más manzana igual a menos manzana. Porque son todos iguales. Así que en ese contexto, lo que podemos hacer ahora es empezar a utilizar nuestra álgebra. Quiero que noten por qué hicimos este cambio. No es sacado de la manga, es porque tiene un motivo. Es porque queda una suma con diferencia. Chuta, te escuché súper mal, Brandon, discúlpame. Queda como una suma por diferencia arriba. Puede ser,
Puede ser, pero si hacemos la suma por diferencia, lo que estaríamos tratando de hacer es, ¿cierto? Es simplificar. Y cuando estamos simplificando, estamos dividiendo. Y ahí hay que tener ojo, porque tal vez estaríamos dividiendo por un 0. Así que ojo con eso. ¿Ya? Pero sí, yo creo que nos va a servir. Sin embargo, yo aquí hice un poco de trampa. Porque ustedes saben que lo primero que hay que hacer, lo primerísimo que hay que hacer en una ecuación es restringir. Porque eso te va a dar como lineamientos de qué se puede simplificar y qué cosas no. O cuál va a ser tu espacio de búsqueda. Entonces vamos a dejar esto por acá. Vamos a poner demostración, no sé, solución, lo que ustedes quieran. Y la restricción. La única restricción que hay acá es que 1 más coseno de x sea distinto de 0. ¿Por qué aquí sí lo puedo restringir? Porque la ecuación está dada. ¿Ya? Esa es una restricción absoluta porque la ecuación ya tiene una fracción y tú sabes desde la clase de cálculo que lo primero que tienes que hacer es restringir. Y después ese te va a servir para empezar a trabajar con tu ecuación. Pues. Oh, me salió un gallito, creo. La restricción va a ser que x no puede ser, coseno no puede ser menos 1. Y para que coseno no sea menos 1 es que coseno, digo que el x sea 3 pi medios, ¿te acuerdas? En 270 grados. No, pues, en pi. X tiene que ser distinto de pi más 2kpi. Acuerda que uno hace el dibujito, pues. Aquí está el coseno, aquí está el 1, aquí está el menos 1. ¿Cuál es ese ángulo? Pi. Ya, y ahora sí. Teniendo eso, yo creo que es más fácil trabajar algunas cosas, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta ahí o tampoco complicado? Silencio otorga. En fin. Lo que uno buscaría ahora es empezar a juntar cosas, ¿ya? Antes de empezar a simplificar cualquier cosa por el estilo. Y este 1 de acá me está molestando, ¿cierto? Así que lo puedo juntar. Puedo decir que este 1 es 1 partido 1 y hago mínimo múltiplo para juntarlo todo. Entonces te va a quedar algo de este estilo. A ver, ojalá que me salgan. Te va a quedar 1 más coseno de x más 1 menos coseno cuadrado de x. Y todo esto partido 1 más coseno de x. Igual a menos coseno de x. Hagamos una pausa. ¿Cómo deberíamos seguir el ejercicio? Uno dice Agrupar ya, arriba y agrupar factorizar, arriba. ¿o no? Sí, pues. O Pero factorizamos con el... Mi pregunta es, ¿factorizamos con solamente lo que está en el lado izquierdo o también pasamos lo del lado derecho hacia la izquierda? Agrupar todo. Yo también creo que es mejor agrupar todo, ¿ya? Estoy haciendo como que lo estamos improvisando, pero quiero que piensen que están en un certamen o en el control. Porque al final del día, yo creo que les comenté una vez, creo que este curso es para aprender a resolver problemas con las herramientas dadas. Sin embargo, fíjate algo súper interesante. Yo podría tomar esto y pasarlo multiplicándose a la derecha para hacer más fácil el ejercicio. Ya restringimos, entonces diría que sí. Exacto, eso es lo que quería decir. Agustín, ¿cierto? ¿Fue? ¿No? O Benjamín, Benjamín. Benjamín casi. Benjamín. Si ya sabemos que esto no es 0,
podríamos sin ningún problema llegar y multiplicarla hacia el otro lado. Porque no estamos violando ningún problema, ninguna regla, ni ninguna indefinición de matemática. Si no estás tan seguro, la alternativa es, te va a quedar así, discúlpeme, 2 más coseno de x menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? Menos a más coseno de x igual 0. Y aquí te queda 1 partido. Y tendrías que sacar mínimo como un múltiplo. 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Y ahí haces todo el procesamiento con el numerador y el denominador por separado, si es que no estás seguro. Pero en nuestro caso, como ya restringimos, sin ningún problema yo puedo llegar y pasar multiplicando la fracción. Lo voy a escribir por acá para que nos quede espacio. Es igual a menos coseno de x, 1 más coseno de x. Me quedó horrible, ¿cierto? Ahí está. Coseno de x. Tomé este y lo pasé multiplicando. Que en términos prácticos, ojo, es lo mismo que yo hubiera tomado este, lo paso restando y lo multiplico por el denominador para hacer este mínimo múltiplo. O, en términos concretos, tuviese quedado así. Mira. Menos. Así tuviese quedado, si es que no estaba seguro. ¿Por qué? Mantuve lo que está acá, ¿cierto? Con su denominador. Le resté lo que venía de acá, de la derecha. Y como era a menos coseno de x partido 1, lo multipliqué por el denominador para hacer mínimo múltiplo y te queda arriba también. Eso hubiese sido como el camino a la segura. Ya con eso nunca te vas a equivocar. Y fíjate lo siguiente. Te está quedando algo, no sé, te está quedando un queso arriba, partido hora cosa, igual 0. Tú sabes que para que una fracción sea 0, lo único que importa es que lo de arriba, el numerador, sea 0. Porque esto ya lo restringiste. Así que en realidad, la ecuación te queda de esta forma. Así. Porque lo de abajo no va a ser 0 nunca, dado que lo restringiste, disculpen que repita tanto, y solamente te queda a igual 0, o el numerador igual 0. Es como parecido a esto, a por b igual 0, uno de los dos tiene que ser 0, pero cuando es dividido, solamente el de arriba tiene que ser 0. Trabajemos un poquito de esta parte, ¿ya? Te va a quedar 2 más coseno de x menos coseno cuadrado de x. Aquí te va a quedar a por 1, a, te queda negativo. A por coseno de x, te queda a coseno de x, te queda negativo. Menos coseno de x por 1, te queda menos coseno, pero con el menos de acá te queda más coseno de x. Y menos coseno por coseno, te queda menos coseno cuadrado, y con el menos te queda más coseno cuadrado de x igual 0. ¿Qué nos viene bien acá? Que el coseno cuadrado se nos va, ¿cierto? ¿Y qué viene después? Podríamos juntar todo lo que tiene x, lo dejamos para un lado, y todo lo que no tiene x, lo dejamos para el otro, ¿cierto? Nos queda, fíjate, 2 coseno de x, junto s con s, y creo que acá me queda menos a coseno de x, ¿cierto? Y al otro lado te va a quedar a menos 2 parece. Sí, me da la impresión que es por ahí. Aquí podemos factorizar coseno de x, 2 menos a, igual a menos 2.
sabemos que el A no puede ser 2, ¿cierto? Así que, sin ningún problema, podemos multiplicar esto por 2 menos A. Y te queda, ojo acá, coseno de 2x, A menos 2, y aquí va a ser un truco, A menos 2. 2 menos A se puede escribir como menos A menos 2, que es lo mismo que decir menos 1. Y aquí uno se empieza como a asustar, ¿cierto? Porque dice, pero profe, pero Alonso, la pregunta era, demuestra que no tiene solución. Y aquí encontramos clarito una solución. Creo que Antonio ibas a hablar o no. No. ¿No? ¿Seguro? Sí, es que pensé que iba a hacer una cosa, pero nada que ver. ¿Seguro? Si quieres puedes preguntar, no hay ningún No, drama. no. Sí, La seguro. restricción es porque la restricción que pusimos que x no podía ser pi, y para que x sea, coseno sea menos 1, tiene que ser Exacto. pi. Al final es esta, pues. 1 más coseno de x tiene que ser distinto a 0, o que es lo mismo que decir que coseno de x tiene que ser distinto a menos 1. Entonces, ¿te acuerdas que en cálculo uno hace que la solución final es la solución parcial, digámoslo así, intersectado con la restricción? Entonces, tu solución, sí, pues tu solución parcial es que coseno de x tiene que ser menos 1, y tu restricción es que coseno tiene que ser distinto, coseno de x tiene que ser distinto a menos 1. Así que la solución es vacía. O sea que no hay solución. ¡Pam! Recapitulémoslo ya. Porque no sé Profe, si esa ¿sí? parte no la entendí muy bien, de Ya, que por mira. qué no había solución. Perfecto. Si el ejercicio no tiene solución, hay que demostrarlo. Lo primerísimo que hay que hacer en cualquier ecuación es ver si hay restricciones. En nuestro caso, la restricción es que coseno de x, o lo del denominador, disculpen, no puede ser 0. Que se puede traducir a dos cosas, o tres cosas. Que 1 más coseno de x tiene que ser distinto a 0, o que coseno de x sea distinto a menos 1. Pero incluso si quieres ver cuáles son los valores, es que el x no puede pertenecer a pi más 2k pi. Con eso en mente, tomamos nuestra ecuación y la empezamos a trabajar. Yo te dije que trabajar con solamente manzanas es lo ideal porque te va a permitir simplificar, factorizar, bla, 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 bla. Hablamos que pasar de coseno a seno no era difícil, se podía, pero iba a haber un desplazamiento. Te iba a quedar como un x menos pi medio o pi medio menos x, lo que no nos acomoda. Así que era más fácil pasar al seno cuadrado a coseno cuadrado, porque se mantenía el argumento, y ahí vamos a poder trabajarlo. Nos quedó esto, juntamos todo en una sola fracción, que sería lo de la izquierda, y además pasamos ahora lo de la derecha, lo pasamos a la izquierda, como una sola gran fracción gigante. No iba a quedar toda esta fracción, partido 1 más coseno de x, pero como sabíamos que esto era distinto a 0, no la pescábamos. Aquí hicimos pura álgebra, distribuimos, pim pam pum, juntamos términos semejantes, para finalmente dejar todo lo que tiene x hacia un lado y todo lo que no tiene x hacia el otro. Nos permitió factorizar por nuestra manzana, que era coseno de x, y la dejamos solita dividiendo. Aquí llegamos a que coseno de x tiene que ser igual a menos 1. O que es lo mismo que decir que x tiene que ser igual a pi más 2k pi. Sin embargo, tú tienes que recordar, ustedes, incluido yo, tenemos que recordar que la solución final de una ecuación es la solución parcial, es decir, lo que te resulta, entre comillas, intersectado con la restricción. Y aquí viene lo interesante. Tu solución es, o tu solución parcial es, coseno de x tiene que ser menos 1. Pero al principio te dicen, coseno de x no puede ser menos 1. Entonces, alguien te dice, no puede ser menos 1, y el otro te dice, tienes que ser menos 1. Pero como la restricción manda,
la restricción dice no puede ser menos 1 y no hay que más alternativa, o sea que el conjunto es vacío. Si no hubiese quedado, ojo, si no hubiese quedado que coseno de x es igual a menos 1 o coseno de x es igual a 1, te estoy inventando, ahí uno hace la restricción final, digo la parcial, la intersecta con la restricción y te va a quedar solamente una viva, que sería coseno de x igual 1. Pero como en nuestro caso, la solución parcial es la misma que la restricción, entonces es vacío. ¿Ahí sí? ¿No, Antonio? Sí, ahí se entiende un poco más, profe. Ya. Gracias. Dale una vuelta igual. Aquí nos sirve mucho dibujar, porque uno en el cálculo, ¿cierto? Que tomaba uno así, y después el otro para el otro lado, y como que intersectaba, ¿cierto? Pero en este caso las restricciones son puntos. Entonces yo te voy a decir como, estos puntos no pueden ser, y la solución te dijo que son esos mismos puntos los que tienen que ser. Dame un segundo. Diego, creo que tenía el micrófono abierto, no sé si vas a preguntar algo. No, no importa. Y Alejandro pregunta en el chat por qué al final se multiplica por medio. Ah, ya. Básicamente, multiplicar por esto es para dejar aquí el coseno solito. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé, al final del día dividí este, o todo este factor se pasó dividiendo por el otro lado. No ¿Cierto? estamos tomando el 2, ¿verdad? No estamos tomando el 2 porque es parte de la restricción inicial. Entonces te queda aquí 2 menos a, que es lo mismo que decir a menos 2. Así que con esta división, aquí te queda el coseno solito, y aquí te queda igual a menos 1. Así que lo escribimos así más directo. Profe, ¿Sí? Cuéntame. ahí dice la pregunta que ¿qué sucede en A igual 2? Perfecto. ¿Qué sucede en A igual 2? En ¿Y A la igual solución? 2, tú vas a llegar a esto, ¿cierto? Te va a quedar 2 menos 2, 0, o sea que vas a tener coseno de x por 0 igual a 0, pero te va a quedar 0 igual a 0. Entonces, el problema cuando tienes A igual 2 es como la solución trivial, que siempre va a haber solución, porque es lo mismo que yo te dijera esto. Déjame escribir, no sé si han visto este tipo de ejercicios, como 1 más x es igual a, no sé, 1 más x. A ver. Por ejemplo, resuelve esa ecuación. Te va a quedar 0 igual 0. Es una solución que se cumple para cualquier x porque al final del día estás como inventándola o estás reescribiéndolo de la izquierda en el concepto de la derecha. Ahora, si tú tienes 2a más x es igual a más x más a, de nuevo tú puedes hacer esto así como 2a igual 2a más x, pasa a ser 1 restando, el otro restando, te queda 2a menos x, digo, más x igual 0, te queda 0 igual 0. Así que en realidad, como que cuando tienes estos casos de que te queda una igualdad, una tautología, se dice que la ecuación tiene solución para cualquier x, independiente de su valor. Aquí pasa algo parecido, que está un poco oculto, pero si el a vale 2 y uno restringe esto, digo, todo es tautología menos la restricción, obviamente, cuando te des cuenta vas a empezar a juntar cosas y se van a netear. Entonces te va a quedar, al final del día, en lugar de coseno de x igual menos 1, te va a quedar 0 igual 0. O sea que para a igual 2 va a tener solución en todos los x, excepto para estos, que son de la restricción. Ese era el truco. También era un truco para que esta parte de aquí no se indefiniera.
Porque si el A vale 2, tú no puedes pasar dividiendo, porque estarías dividiendo por 0. Entonces, ojo con esas cositas. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? No, no me acuerdo quién preguntó, perdón. Creo que yo. Ya. ¿Te quedó más claro, Benjamín? Sí, Bacán, bacán, bacán. No sé si vamos a alcanzar a hacer otro. Podría ser este, es cortito. Y ya con eso terminamos. Creo que había dejado unos dos más, pero los pueden ver en el certamen anterior. Ya. Aquí un tip, una palta. Cuando una pregunta tiene subdivisiones, no sé, 5.1, 5.2, 5.3 o 5A, 5B, es súper probable que la segunda necesite utilizar la primera. Ya, es muy común, no digo que siempre, pero pasa. ¿Ya? Entonces vamos con la primera. Y uno lo que tendría que pensar es, eh, quiero demostrar que esto de la izquierda es igual a esto de la derecha. ¿Tengo alguna propiedad que me permita tomar una multiplicación de seno y coseno y abrirla en una suma de senos? Me da la impresión que no. Yo no la conozco. Pero, por ejemplo, ¿conozco alguna propiedad que me permita abrir una función sinusoidal cuando los ángulos se están sumando o restando? Sí. Sí, perfecto. Entonces uno debería decir, creo que me conviene más irme por la izquierda, llegar a la derecha y empezar a trabajarla. Denme un segundito. Chicos, me están llamando. Denme 5 minutos, vuelvo al tiro. Y ahí hacemos el ejercicio. Traten de hacerlo por mientras. sí, llegué, gamer.
Aló. Sorry la demora. No sé si me están escuchando, espero que sí. Sí, sí. Ah, bacán, Sí, bacán. profe. Ya, creo que estaban conversando ahí, ¿o no? Sí. Que yo A pregunté ver. cómo se sacaba la segunda. Aquí el rap. eh, What? Ya, démosle. ¿Tienen clase después? Si es que me demoro 2 minutos más. Yo creo por que lo no. menos no. Yo tampoco, profe. Ah, ya, entonces, Yo tampoco. perfecto. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Ya hicimos la separación, ¿cierto? Seno de A más B más, pongámosle colorcito, pum. Seno de A menos B te va a quedar seno del primero, coseno del segundo, aquí ya es como un mantra la cuestión, más seno del segundo, coseno del primero, más seno del primero, coseno del segundo, ¿cierto? Menos seno del primero, no, seno del segundo, coseno del primero. Y mágicamente, los segundos términos son el mismo, así que se van. ¿Qué te está quedando? Te estaría quedando seno de A, seno de A, coseno de B, más seno de A, coseno de B, que en nuestro lenguaje es manzana más manzana, 2 seno de A, coseno de B. Y llegamos al mismo resultado. Bacán. Ahora, en la parte B, uno diría, me tinca mucho que hay que utilizar la parte A para la parte B, que es como lo usual en este tipo de ejercicio. ¿Y dónde debería estar? Uno tiene que preguntarse, ¿en la parte B hay algo que sea seno de A, coseno de B, o seno de algo por coseno de B? Digo, coseno de otra cosa. No, no hay ningún coseno. Pero sí hay un seno de A más B, más seno de A menos B, y aquí hay un seno y un seno. O sea que este de acá tiene toda la pinta de que ese 7 tiene que ser, o ese de X tiene que ser A más B, y este X tiene que ser A menos B, para poder armar esta parte a la izquierda, y llegamos a la parte de la derecha. Y ahí se van a dar cuenta que esa intuición nos va a permitir desarrollar el ejercicio, porque si tú tratas de encontrar la solución al tiro, no puedes simplificar nada, porque tienen argumentos distintos. No se puede factorizar ni cosa por el estilo. Y lo otro que tal vez podrías hacer, que sí te va a resultar, pero va a ser gigante, y tal vez ni siquiera vamos a encontrar solución, es empezar a considerar seno de, no sé, 4x como seno de 2x más 2x, y después lo que te resulte, considerarlo como seno de x más x, y tendría que ser un coseno de x más x, y va a quedar una cuestión gigante. Así que no tiene mucha pinta cuando uno tiene que considerar que estos ejercicios en condiciones usuales, ¿no es cierto? Esto tendría que demorarte como 20 minutos, ¿ya? Así que no tiene pinta. Y por eso la intuición de que esto a la izquierda debería ser lo mismo acá. ¿Y cómo lo armo? Uno dice ya, el primero, que es el más grande, tiene que ser 7x, y el segundo, que es una resta, o sea, el más chiquitito, tiene que ser x. Un sistema de ecuaciones de 2 por 2, súper simple, suma hacia abajo, a más b más a menos b, te va a quedar 2a es igual a 8x, o sea que tu x o tu a va a ser 4x, y teniendo eso en cuenta, tu b va a ser 3x, porque 4x menos 3x, 4x menos 3x es 1x. Pongámoslo aquí. B igual 3x. Ya estamos con el tiempo. Así que la ecuación te va a quedar 2, utilizando la propiedad anterior, 2 seno de A, que sería 4x, por coseno de B, que sería 3x, igual a seno de 4x, pero le vamos a poner seno de 4x restando igual a 0. ¿Por qué lo resto? Porque ahora puedo hacer lo siguiente, puedo factorizar
por seno de 4x, y aquí te queda 2 coseno de 3x menos 1 igual 0. Y ahí se puede factorizar. ¿Y por qué puede factorizar? Porque los términos eran iguales, este seno de 4x con el seno de 4x. Si factorizo me da algo por otra cosa, a por b igual 0, y eso nos va a permitir empezar a desintegrar la ecuación. Entonces, por un lado, te va a quedar seno de 4x igual 0, o coseno de 3x es igual a 1/2. Y eso te va a empezar a dar aquí infinitas soluciones por kpi, ¿te acuerdas? Y aquí tienes que resolverlo también. Te lo dejo ahí como tarea para que termines de resolverlo. Pero esa era la idea fundamental de este ejercicio, era que la parte A no era para nada difícil, pero había que darse cuenta de dónde utilizar la parte A en la parte B para empezar a hacer nuestras ecuaciones trigonométricas. Le escribo cuánto debería dar, pues, mejor. Por favor. Sí, esto es de un certamen pasado, pero no me acuerdo qué año ni si es de Casa Central o no. Entonces puede ser x es igual a kpi cuartos. Este es del seno de 4x igual 0. Y el de coseno de 3x es igual a 1/2. Te da x igual más menos pi novenos más 2k pi tercios. Esto, a ver, lo voy a reescribir. Esto en realidad es más menos pi tercios. 3x es igual a más menos pi tercios más 2k pi, y que se traduce a que x es igual a más menos pi novenos, se divide por 3, más 2 tercios k pi. Ahí sí. Igual que el del seno de 4x igual 0, es que 4x es igual a k pi, y pasas el 4 dividiendo. Súper. ¿Alguien iba a preguntar algo? Nicolás, Cuéntame. ¿por qué el más menos? Es que, ¿te acuerdas que para que el coseno te dé 1/2, es una forma como de reescribir lo siguiente? Déjame anotarlo por acá. Para que el coseno te dé 1/2, tiene que ser pi tercios, ¿cierto? Y el pi tercios puede ser aquí, pi tercios, como también puede ser ahí, menos pi tercios. Entonces era una forma más compacta de escribir lo siguiente, que 3x igual a pi tercios más 2k pi, o 3x es igual a 2pi menos pi tercios más 2k pi. Lo que tenemos que acordarnos es que para que el coseno te dé positivo, puede estar en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. O sea que puede ser ese pi tercios o ese que está ahí, que es menos pi tercios, que lo puedes escribir también como 2pi menos pi tercios. Ahí es como a gusto del consumidor. Siento que este más menos queda bonito porque los escribes como en una sola línea. Pero cualquier otro resultado es válido. ¿Sí? ¿Sí? Profe, tengo una duda, pero de otro ejercicio que hice yo. Ya, pero espera. Entonces déjame despedirme todo Ya. y lo vemos después de la clase, ¿ya? Pero no te vayas tú. Como siempre, que les vaya súper bien, cabras, en el control del sábado. El martes vamos a ver lo de materia que hice el enroque. Ya creo que no estaban todos, pero la parte de logaritmo y exponencial yo la cambié. Debería haber sido esta semana, pero preferí que tuviéramos ejercicios ahora. Esta semana completa, y el martes la vamos a ver. El jueves vamos a tener ejercicios. Y eso, como siempre, el correo lo respondo en la semana. Generalmente, si tienen duda, manden un correo. Y harto éxito, harto estudio, y descansen también. Ya, ahí suena un poco raro, pero hay que equilibrar esas dos cosas. Nos estamos viendo y ahí, no era Antonio, era Ignacio. Cuéntame tu duda nomás.
Es que yo estaba resolviendo un ejercicio, ya, y la cosa Ya. es que hice hartas cosas, pero eso no importa porque eso estaba bien, pero al final me dio seno de x más pi sexto es igual a raíz de 3 medios, ya. Y yo estaba resolviendo y yo me acordaba que eso tiene dos infinitas soluciones, y en ¿Ya? una había, en una que era que x más pi sexto era igual a, para que dé raíz de 3 medios, ¿Cuánto era? ¿Raíz de em, 3 medios? sí, ¿Así? para que dé raíz de 3 medios es pi tercios, pues, en una. Pi tercio, sí. X más pi sexto igual a pi tercio más 2 pi. Pero la otra era pi menos pi tercio, ¿cierto? Pero es que como que lo hice de esa forma y no daba, y como que lo busqué como en Photomatch y esas cosas, y al final como que Ya. el pi menos el ángulo había que ponerlo dentro del seno. Entonces como que ahí, al final lo hice así y sí me dio, pero eso como que me colapsó la cabeza y no entendí. ¿Por Ya, qué? creo que te seguí. Veamos cómo lo podríamos hacer con lo que hemos visto en clase, ¿cierto? Entonces, yo abuso mucho de de la circunferencia unitaria, porque creo que nos da mucho valor, ¿cierto? Entonces, dijimos que acá está el seno, y dijimos que para que te dé pi tercio, digo, raíz de 3 partido 2 tiene que ser pi tercios, que es por acá, es un ángulo como 60 grados. Sí. O menos, o sea, ¿Es o pi 30? menos pi tercio. Ah, No, me acuerdo que pi sexto es 30. Me hicieron duda, sí, pi sexto es 30, es más chiquitito, porque divides por algo más grande. Ya, entonces, Pi tercio para 60. 60, ¿cierto? Entonces, tienes el seno tiene que ser positivo, o sea que tienes que llegar a este punto de la circunferencia para que sea la resolución. Y como tú bien dijiste, es el de acá, este ángulo azul que voy a escribir, también es pi tercios. O sea que la solución puede ser x más pi sextos es igual a pi tercios más 2 pi, o x más pi sextos es igual a pi menos pi tercios más 2 pi. Creo que hasta ahí vamos con lo que me dijiste que había hecho, ¿cierto? Sea, yo hice eso y me dio mal. Y en la segunda, la primera sí está bien, pero la segunda me dio ¿Ya? mal. Y lo que tuve que hacer fue como poner pi menos paréntesis x más pi sexto igual a pi tercio más 2 pi. Y ahí sí da. Y eso es lo que no entendí. ¿Por De qué? nuevo, espérate. X más. ¿Qué No, es tuviste que que hacer? puse pi menos, como que ¿Ya? puse el pi menos adentro del seno, ¿cachai? Pi menos pi No mucho. tercio. A ver, ¿cómo lo explico? Como que le puse ya, a la izquierda, pi menos ¿Ya? paréntesis x más pi sexto ¿Ya? Igual. igual a pi tercio más 2 pi. Y ahí sí me dio. De la otra forma no. Y, Pero es y eso, que, f- y eso fue lo que no entendí y como que lo busqué harto rato y yo juraba que el pi menos pi tercio había que ponerlo a la derecha, pues. O es que sea, mira, ojo, toma este de acá y pasa restándolo. Te queda pi menos pi tercios menos x más pi sextos. Incluso, a ver, voy a ser más pillo. Menos 2 pi menos x más pi sexto, ¿cierto? Igual 0. mm, Estoy partiendo desde este. Y ahora todo este paréntesis lo puedo pasar para el otro lado y te va a quedar pi menos pi tercios menos 2 pi sí, igual eso es lo que a... daba al final. Y como que según estoy viendo que menos 2 pi es lo mismo que escribir más 2 pi. Sí, exacto, porque los K se van para el otro lado. Pero fíjate que es lo mismo que escribimos acá, pues. Sí, no sé qué onda. Entonces Sí, a quizás lo mí hice lo que me da mal la de impresión, esa forma. me da la impresión que tal vez te pifiaste en sumar o restar las fracciones por ahí. Sí, ¿Ya? puede haber sido eso. Yo te lo digo porque lo he visto hartas veces, me pasa también que uno lo que debería hacer es, tomas este, y aquí te va a quedar pi menos pi tercios menos pi sextos más 2 pi. Y la clásica es que si esto hubiera sido 2, ese 2 divide todo lo que te quedó antes. Ah, sí. Igual ¿Ya? ayer estuve haciendo ejercicio y me equivoqué en uno por dividir solamente. Es un Sí, clásico de clásicos, si no te preocupes. sí. Eh, pero sí, me parece que tal vez cuando lo hiciste de la forma que vimos en clase, digámoslo así,
tal vez te pifiaste alguna resta de fracciones, algo por el estilo, porque si te diste cuenta que nos dio lo mismo, como que Sí, reordenado ahora nomás. lo hice en la calculadora y da pi medio. Sí. Y eso es lo que tenía que dar. Sí, tiene que haber sido eso. Oh, y me decía, yo lo revisé y me seguía dando mal. Sí, Qué mal. Para que, esto, a ver, 2pi menos pi. Sí, mira, pues, si sacamos mínimo un múltiplo es 6, ¿cierto? Te queda 6pi menos 2pi menos pi. Y te queda 3pi sextos, que es lo mismo que decir pi medios. Sí. Sí, yo creo que fue eso, pero tranqui, son cosas que pasan. Lamentablemente, en el certamen la alternativa, si la pusiste mala, va a estar mala, pero Sí, sí. eso ya es un fallo como del sistema educativo, ¿cierto? No me quiero meter en eso aún. Pero Ya, súper, gracias, súper. profe. Muchas gracias por la participación. Hoy día se pasaron también harta participación y eso da mucho gusto. Así que les vaya bien, harto éxito y como siempre, descansen, coman bien, duerman bien, que es lo que uno no hacía y pesa después. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien, cuídense. Un Chao, gusto. descansa. Sí, gracias. Chao, profe.